La paz de Dios, amados hermanos. Saludamos a nuestro amado hermano Aarón Cortés, director de nuestro movimiento, a nuestro hermano Pedro Herrera, pastor de la iglesia Betel Las Torres, y a cada uno de nuestros hermanos miembros del cuerpo de Cristo. Los saludamos con la paz de Dios. Y los invitamos en esta hora a hacer una oración. Pidiéndole al Señor que Él sea el que nos muestre su voluntad, el que nos enseñe qué es lo que nos está mostrando en esta hora, qué es lo que quiere que aprendamos en esta hora. Amado Dios, lleno de amor y de misericordia, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos concedes en este momento. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, porque sabemos, Señor, que tú nos estás guiando, que tú nos estás mostrando cuál es tu voluntad, lo que quieres que aprendamos en este momento, en esta hora de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos aún escudriñar tu palabra y aprender de ella. ¿Cuál es tu voluntad para con nosotros? ¿Qué es lo que nos muestras por medio de estos principios, Señor? Enséñanos, oh Dios, a ser oidores, hacedores de tu palabra, Padre Santo, y a guardarla en nuestro corazón y ya llevarla por obra, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amados hermanos, en este momento seguimos con los principios rectores. Y en esta ocasión nos toca la obediencia. Como principio rector de la vida cristiana, la obediencia es el cumplimiento en amor y fe de la enseñanza y mandamientos divinos establecidos en la palabra eterna, sin cuestionamiento alguno. El diccionario de la lengua española define la obediencia como acción y efecto de obedecer, calidad y actitud de obediente, sumisión a un superior. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda a que hagamos algo. Obediente, dispuesto a obedecer, que obedece. Entendemos también que obediencia es sumisión, sujeción, acatamiento, humildad, respeto. Entonces entendemos obediencia como la buena disposición de someternos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Someternos voluntariamente, pero esto no es algo que podamos hacer de un momento a otro. Tenemos que aprender a obedecer. ¿Y cómo vamos a aprender a obedecer si no sabemos cuál es el mandato de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el mandato de nuestro Padre Celestial? Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra, por medio de escudriñar la palabra de Dios. La voluntad de nuestro Padre Celestial está reflejada en las Sagradas Escrituras. Lo que Él nos manda que aprendamos, que hagamos, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de regirnos, está en su palabra.
¿Y cómo vamos a saber qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de obedecer si no escudriñamos la palabra de Dios? Si no oramos, hermanos, tenemos que aprender, así como aprendimos a caminar, como aprendimos a hablar, así tenemos que aprender a obedecer. Dice en las Sagradas Escrituras que Noé fue uno de esos hombres que obedecieron la palabra de Dios. En Génesis 2:22 nos dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aún sin que Noé hubiera conocido a Dios, cuando Él se muestra a él y le dice, Noé, quiero que hagas esto, quiero que construyas un arca, quiero que te conduzcas de esta manera. Noé no cuestionó, Noé obedeció. Y por su obediencia es nombrado en las Sagradas Escrituras. Otros dos varones que nos muestra la palabra de Dios como ejemplo de obediencia es Josué y Caleb. En Números 32:12 dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Fueron dos varones, dos jóvenes, que obedecieron a la palabra del Señor. Y nos deja también a Elías, un varón de Dios, en Primera de Reyes 17:5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y bebió junto al arroyo de Kerim, que está frente al Jordán. Son algunos ejemplos que la palabra de Dios nos muestra de hombres obedientes, de hombres que se condujeron en su caminar conforme a la voluntad de Dios. Y nombraremos otros dos ejemplos de la obediencia de Abraham, que no solamente lo pone el Señor como ejemplo de obediencia, sino también como el padre de la fe. Abraham, un hombre obediente, desde que el Señor se muestra a él y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, hasta que le pide que sacrifique a su hijo, su único hijo. Abraham fue obediente a la palabra de Dios. Y nos dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hombres llenos de Dios, hombres obedientes a Dios. Dice que en la palabra de Dios, en Génesis 22:18, nos muestra el Señor, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham obedeció a la palabra del Señor, y por la obediencia de Abraham recibe bendición. Otro hombre obediente a la palabra de Dios es Moisés. Moisés también es nombrado como un hombre obediente.
obediente a la palabra de Dios. Y dice en Hebreos 11:24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe Moisés no atesoró las riquezas de este mundo, sino que él fue obediente a la voz de Dios, y por su obediencia el Señor usó su vida en grande manera. El Señor nos muestra estos dos ejemplos de obediencia, de ejemplo para nosotros, hermanos, de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos de hablar, de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de creer, cómo debemos de guiarnos en nuestro diario vivir, amados hermanos. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento nos deja ejemplos, como el ejemplo de José. En Mateo 1:24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. El Señor se muestra a José por medio de sueños. José, un varón justo, un varón recto. Dice que el Señor le habla en sueños y le muestra lo que tenía que hacer con María. Y él no dudó, él obedeció la palabra de Dios. Otro ejemplo de obediencia son los magos cuando iban en camino a ver a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 2:12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Regresaron en obediencia a Dios. A lo que el Señor les mostró en sueños, ellos obedecieron. Me imagino que no entendían qué es lo que les mostraba el Señor, pero obedecieron. Supieron obedecer y por esa obediencia fueron también bendecidos. En Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es el más grande hacedor, el más grande cumplidor de la palabra del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo en carne, también vino a obedecer. Dice que nuestro Salvador debemos de ser obedientes, y Él fue el más claro ejemplo de obediencia. Dice:
porque he descendido del cielo, no para hacer ni mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo más grande que tenemos. Él no se aferró a ser el Hijo de Dios. Él no se aferró a ser el Rey de Reyes, sino Él vino a cumplir la palabra de nuestro Padre Celestial. Él vino a entregarse por nosotros. Él vino a hacer lo que el Padre le había mandado que hiciera, en señal de obediencia. Dice que vino en obediencia al propósito eterno de Dios para la salvación del hombre. En Hebreos podemos también, Hebreos 10, del 5 al 9, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Nuestro Señor Jesucristo, hecho carne, vino y aprendió lo que fue la obediencia. Aunque era hijo, por lo que había padecido, aprendió la obediencia. Obediencia de su Padre, y por medio de esa obediencia vino a salvarnos. Podemos contemplar a nuestro Señor Jesucristo, que no se aferró a ser el Hijo de Dios. Él también vino en obediencia a su Padre. Él vino en obediencia. Nuestra obediencia va a manifestar el amor que nosotros decimos tener a Dios. Va a manifestar nuestra fe. Debemos de obedecer. Por medio de la obediencia mostramos qué tanto decimos amar a nuestro Dios. Qué tanto decimos profesar una fe. Dios nos enseñó que Él se agrada de la obediencia, y aún su Hijo vino a ser obedecido por Él. Cristo Jesús no se aferró a su divinidad, sino Él vino en sacrificio por nosotros, en obediencia al Padre, para salvarnos. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 48, les voy a invitar que lo leamos. Todos unidos, hermanos, ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted esté, le invito a que leamos este hermoso Salmo 48 que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,
y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué tan real es esto, hermanos, en nuestra vida? El hacer la voluntad de Dios me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Debemos de obedecer la voluntad de Dios. Debemos de obedecer, dice la palabra de Dios. Que debemos de disponernos a hacer la voluntad. Obedecer de todo corazón. En Deuteronomio 26:16 dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Obediencia es valor. Obediencia es sumisión. En Josué 1:9 nos dice la palabra de Dios que Josué nos dice: esfuérzate y sé valiente. Debemos de esforzarnos, hermanos, en todos los ámbitos, en todo nuestro diario vivir debemos de esforzarnos. En el ámbito espiritual, en el ámbito secular, en todos los ámbitos debemos de esforzarnos y debemos de ser obedientes. Obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer su doctrina. Dice: pero gracias a Dios que aun que éramos esclavos del pecado, habemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecer a nuestros pastores. Obedecer en todo lo que el Señor nos manda. Y también en el ámbito secular. Los hijos deben obedecer a sus padres. Debemos de enseñarles a nuestros hijos, hermanos, la obediencia. Y nos sentimos orgullosos cuando les mandamos a nuestros hijos hacer algo y ellos rápido lo hacen. Y aunque nosotros no estemos ahí, que ellos se sepan conducir en las enseñanzas que les hemos dado. Muestra la obediencia que ellos tienen para con nosotros. Debemos de enseñarles a nuestros hijos a obedecer. Y dice la palabra de Dios en Efesios 6: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y tiene una gran promesa, una bella promesa, esta palabra de obediencia que nuestros hijos tienen. Y nosotros como hijos también tenemos esa promesa del Señor, de que nuestros días se alargarían sobre esta tierra que el Señor nos da, si obedecemos a nuestros padres, si sabemos honrarlos, si sabemos seguir sus enseñanzas. Yo creo que muchas veces pensamos que somos buenos hijos. Y tal vez
si les preguntáramos a nuestros padres, dirían que somos buenos, pero bueno solamente el Dios. Y nosotros somos un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Como Él vino a obedecer a su Padre, nosotros debemos obedecer a nuestros padres, a nuestras autoridades, a nuestros pastores, en todo lo que ellos nos enseñan. Ser prestos en la obediencia, ser prestos a lo que ellos nos muestran. Dice la palabra de nuestro Dios que tenemos aún bendiciones si sabemos ser obedientes. La bendición de la obediencia. Dice en Efesios que sirviendo de buena voluntad como al siervo y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aún en nuestros trabajos, hermanos, tenemos que obedecer. Tenemos un jefe a quien rendirles cuentas. Tenemos reglas cómo conducirnos. Y aún ahí nosotros mostramos la voluntad de nuestro Dios. ¿Quién no es nuestro Señor? ¿Quién es el que gobierna nuestras vidas? Aún en esos momentos debemos de ser agradecidos con el Señor. Dice que seremos su especial tesoro sobre todos los pueblos. Trae bendiciones que resultan de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, de la obediencia a nuestras autoridades, de la obediencia a nuestros pastores, de la obediencia a nuestros jefes, a los que estamos obligados a obedecer. Pero muchas veces queremos rebelarnos. Y la rebelión trae consecuencias y la obediencia trae bendiciones. En el Salmo 119, versículo 60 dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Me apresuré a hacer tu voluntad, oh Señor. Que ese sea nuestro más grande anhelo. En cuanto leemos, escudriñamos la Biblia, las Sagradas Escrituras, y vemos que hay una ordenanza del Señor que no estamos haciendo, que no hemos sabido conducirnos, tenemos que llevarla a cabo, apresurarnos a obedecer, no retardarnos. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Dios es nuestro escudo, nuestra defensa. Él trae bendición sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, al ser obedientes, hermanos. Debemos de enseñar a nuestros hijos la obediencia, y que la rebeldía, la desobediencia trae maldición y la obediencia trae bendición. En Deuteronomio 11, 26 y 28 nos dice: aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios
que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. El Señor nos muestra las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Nos muestra que si obedecemos, traemos bendición. Y si somos rebeldes, traemos maldición para nuestras vidas. Debemos de enseñar a nuestros hijos que la desobediencia trae unas consecuencias muy graves para ellos. Nuestro anhelo más grande es el ver a nuestros hijos que siguen el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como padres les enseñamos lo que es bueno y lo que es malo. Pero sabemos que muchas veces en su rebeldía ellos desobedecen, y también podemos ver las consecuencias de la desobediencia. Y el Señor nos lo muestra muy claro en su palabra con su pueblo. Cuántas veces mientras ellos obedecían todo lo que Él les decía, podían ver la mano de Dios con ellos. La mano de Dios cubriéndolos, protegiéndolos, guiándolos hacia la tierra que Él les había prometido. Y cuando ellos se apartaban de Dios y iban en pos de otros dioses y desobedecían y hacían las cosas a su manera, podían ver también las consecuencias de la desobediencia. Y podían verse derrotados, y podían verse vencidos, y podían verse esclavos. El Señor les mostraba una y otra vez tanto las bendiciones como las maldiciones de la desobediencia. Recordemos que Dios nos advierte acerca de las consecuencias que sobrevienen por nuestra desobediencia. Y es mejor obedecer su palabra. Él es Dios, es nuestro Señor. Él cuida de nosotros. Nunca digamos no a lo que Él nos dice, porque entonces Él no será nuestro Señor. Él no será nuestro Dios. Siempre, hermanos, digamos sí. Sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, aquí está mi vida, úsame. Pero seamos oidores, hacedores de su palabra. Que estemos prontos a obedecer lo que Él nos manda. No seamos duros de corazón, hermanos, porque podemos ver, contemplar también hemos visto las consecuencias de no obedecer a nuestro Señor. Digamos sí y hagamos lo que Él nos manda, escudriñando sus escrituras, escudriñando su palabra, orando. En el medio de estos tiempos tan difíciles, en medio de tanta rebeldía que hay, en medio de tanta desobediencia, los jóvenes cada vez hay más rebelión, hermanos. Pero no seamos contumaces.
sino seamos obedientes, obedientes a lo que el Señor nos manda. Dice su palabra que traemos bendición para nosotros. Y en su palabra dice, inspirados en el ejemplo extenso de obediencia de nuestro divino Redentor, contrañidos por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, seamos obedientes a la palabra eterna y recibiremos de Dios grande galardón allá en la eternidad. Recibiremos nuestro galardón muy pronto. El Señor está a las puertas y nos llama. No seamos rebeldes, seamos obedientes a su palabra. Dice nuestro texto áureo, en Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Amados hermanos, en esta hora les invito a hacer una oración, a ponernos en las manos de Dios, a decirle: Señor, enséñanos, Padre Celestial, a obedecerte. Enséñanos a ser hacedores de tu palabra. Cristo bendito, enséñanos, Padre, enséñanos a seguir tus ordenanzas, a seguir tu palabra, a obedecer, Señor, a obedecer lo que nos has mostrado, lo que nos has mandado por medio de tu palabra. Cristo bendito, así como tú veniste a obedecer a tu Padre Celestial, enséñanos a ser obedientes. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, a cumplir, Señor, con tus leyes, con tus mandatos, con tus ordenanzas, a ser ejemplo de los que nos rodean, a ser ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros jefes seculares, que sepamos ser luz en las tinieblas, que nuestra vida refleje de quién somos hijos, de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Creador, nuestro Hacedor, a quien servimos. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Muéstranos, Padre Celestial, a obedecerte, a serte fieles, a hacer tu voluntad, a guiarnos en nuestro diario vivir. Que los que nos ven, que los que nos rodean, puedan ver la obediencia que tú nos has enseñado, la obediencia que tú le tienes al Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras una vez más
cómo debemos de conducirnos. Gracias, bendito Maestro. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Cristo.